Su mano ya estaba en la pistolera cuando le dijo al anciano que se bajara de la moto. Él no se movió. Sentado firmemente en la Harley, el hombre de 82 años ni siquiera miró en dirección a la agente de policía. Simplemente mantuvo ambas manos en el manillar, con la mirada fija al frente, como si ella no estuviera allí. El motor ya estaba apagado, pero aún parecía vibrar en el aire. La agente Eva Johnson, recién llegada a la ciudad y aún más joven en el puesto, lo intentó de nuevo. Esta vez gritó. Pidió identificación, intentó hacer contacto visual, pero nada. Su silencio la irritó. Su compañero en el coche observaba todo con cierta incomodidad, pero no intervino. Y entonces tomó la decisión. Llevaría a ese hombre a la comisaría. Por precaución, dijo por la radio. Comportamiento confuso, posible desorientación. Al otro lado de la calle, 2 personas ya estaban grabando con sus celulares. Una tercera cruzaba la acera, llamando a alguien. La escena duró menos de 2 minutos, pero cambiaría la historia de esa ciudad. Nadie allí sabía quién era, y para ser justos, nunca se molestó en anunciarlo. A James Harris no le gustaban las conversaciones triviales ni la atención. Veterano de guerra, 2 veces condecorado y coronel retirado del ejército, vivía ahora en una pequeña granja a 15 kilómetros de distancia. Se despertaba a las 5 de la mañana todos los días, religiosamente. Revisaba su equipo, cuidaba de sus caballos y luego salía en su Harley Davidson de 1971. Siempre en la misma ruta, siempre a la misma hora. Era un hombre de rutina y silencio, no por debilidad, sino por disciplina. Para quienes no lo conocían, parecía otro viejo testarudo anclado en el pasado. Pero quienes habían estado con él en el campo de batalla lo sabían. Esa mirada silenciosa escondía décadas de mando, pérdida, honor y supervivencia. En esa intersección, sin embargo, nadie allí parecía dispuesto a ver más allá de las apariencias. Eva dio 2 pasos al frente, con el portapapeles en la mano y la voz adquiriendo un tono más rígido. Era una mezcla de protocolo e inseguridad, como si intentara protegerse de algo invisible. James permaneció en silencio, lo que a ella le sonó a resistencia. Lo que no sabía, y ni siquiera se había parado a considerar, es que ese silencio era la única forma que conocía de evitar la escalada. No por miedo a ella, sino por respeto al uniforme que vestía. Él había llevado uno igual, con un escudo diferente, en otras épocas, en continentes. Había visto a jóvenes como ella tomar malas decisiones por miedo, ego o la presión de aparentar control. Así que eligió el silencio. No era provocación, era autocontrol. Pero a Eva, que aún sentía la adrenalina del comienzo de su turno y el peso invisible de demostrar su competencia, le pareció un desafío. Le pidió que dimitiera. Dijo que solo era una comprobación rutinaria. Miró de reojo, con un gesto lento, y dijo, «Ya entregué los documentos. Están en regla». Y volvió a mirar y frente. Era la primera vez que ella hablaba, y eso bastó para despertar en ella la certeza de que debía actuar. Pidió refuerzos por radio, pidió una segunda patrulla y mencionó la posibilidad de una evaluación médica. No era malicia, era miedo. Miedo a equivocarse, a que se le escapara algo, pero en ese momento, al otro lado de la calle, el hombre que había cruzado la acera terminaba de marcar los últimos números de su móvil. El nombre en la pantalla, Capitán George Ferrell, a 12 kilómetros de Minnetonka. Distancia, dentro de la base de Fort Carson, el teléfono sonaría antes de que ningún superior pudiera filtrar la llamada. La voz al otro lado, firme, solo dijo, «Intentan llevarse al coronel Harris, a ese Harris». George no respondió de inmediato. Simplemente dejó lo que estaba haciendo. Cogió la radio interna y dio una orden que no necesitaba explicación.
15 minutos después, 12 vehículos militares salieron en formación de las puertas de la base. La ciudad seguía dormida, pero algo grave estaba a punto de ocurrir, y nadie en la esquina de la avenida central tenía ni idea. En la escena, la tensión empezó a crecer, incluso sin gritos ni alboroto. Era el tipo de silencio que incomoda, pesado, denso, casi físico. La gente que grababa con sus celulares ya se acercaba. Una mujer con bata blanca susurró algo sobre abuso de autoridad, pero nadie intervino. Eva intentó mantener la postura, pero sus ojos empezaban a delatar vacilación. Apretó el portapapeles con más fuerza de la necesaria, con los nudillos blancos. Su compañero policía salió del coche más por instinto que por orden y se quedó a su lado en silencio. Su presencia no ayudó ni estorbó, solo agravó la escena, y Harris permaneció allí como una roca, con los brazos apoyados, la expresión neutral. Solo alguien entrenado para comandar tropas en el campo de batalla entendería que esto no era pasividad, era dominio, y sin embargo, para el ojo inexperto, parecía desobediencia. Dentro del coche patrulla recién llegado, uno de los oficiales superiores reconoció el rostro de Harris, pero no tuvo tiempo de advertir a nadie. Un sonido diferente provenía de la avenida, bajo, rítmico, constante. Vehículos militares se acercaban no a toda velocidad, sino en formación. Tenían las luces de posición encendidas y el sonido de botas golpeando el suelo comenzó antes de que alguien pudiera identificar a los soldados. La multitud giró la cabeza al mismo tiempo. Eva tardó 2 segundos más en comprender. Al percatarse, instintivamente dio medio paso atrás. Del primer coche patrulla emergió un oficial con postura rígida, uniforme impecable y rostro adusto. Era George Farrell. Miró a su alrededor, reconoció la motocicleta antes incluso de ver a su padre. Se acercó al grupo sin decir nada y solo entonces miró al policía. Su voz era baja, pero con la suficiente autoridad para silenciarlo todo. Este hombre no está detenido. Este hombre es el coronel James Harris, mi padre. Y han cometido un grave error. El impacto de esas palabras fue inmediato. No por el tono. George no gritó, no amenazó, no se enojó. Fue el silencio que siguió lo que hizo que todo pesara. La oficial Eva, sin saber dónde mirar, dio un paso atrás. La multitud, ahora más grande, mantenía sus celulares apuntando, pero nadie dijo una palabra. Era como si una niebla de vergüenza los envolviera a todos. George no la miró de nuevo. Caminó hacia su padre, quien permaneció inmóvil, como si hubiera estado esperando este momento. Durante décadas, no se abrazaron, no sonrieron, solo se miraron durante 3 segundos, 3 segundos que cargaron con 20 años de silencio entre padre e hijo, 3 segundos que dijeron más que cualquier conversación forzada. El capitán entonces indicó a los soldados que se dispersaran. Nada de órdenes gritadas, nada de gestos teatrales, todo estaba contenido, limpio, como Harris siempre había enseñado. No quería una escena, quería respeto. Eva sintió que se le encendía la cara. El uniforme le pesaba más. Sabía que había metido la pata, y no por exceso de celo, sino por no haber escuchado, porque no había mirado bien. Sus ojos se posaron en la chaqueta de cuero que llevaba Harris, donde se veía el escudo del ejército bordado. Lo había visto. Simplemente lo había ignorado. El protocolo decía que no estaba del todo equivocada, pero en el fondo sabía que había fallado en algo más profundo, el respeto humano. Vio a George tocar ligeramente el hombro de su padre, un gesto casi imperceptible. Vio al anciano mirarla con una especie de orgullo seco, contenido pero aún vivo. Y allí, en medio del asfalto, entre 2 patrullas, una Harley y 12 camionetas del ejército, comprendió que esta escena no se trataba de un error policial.
Se trataba de ver al otro, y ella había estado demasiado ciega. No hizo falta más explicación. Los soldados permanecieron en posición unos minutos, mientras George y Harris intercambiaban algunas palabras en voz baja, casi imperceptibles para quienes observaban. Era como si ambos intentaran equilibrar lo que habían dejado atrás. Viejas heridas, tiempos difíciles, una relación marcada por la distancia, decisiones malinterpretadas y el orgulloso silencio de dos hombres acostumbrados a obedecer sin discutir. James no preguntó cómo lo sabía George, simplemente asintió una vez, como reconociendo que su hijo, incluso después de todo, sabría cómo protegerlo. Eso, para él, era suficiente. Eva se quedó quieta, inmóvil, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sintió vergüenza, pero también una sensación nueva, como si despertara a algo que hasta entonces había ignorado. Recordó a su abuelo, que también había sido militar, y cuántas veces lo había visto tratado como un viejo común y corriente en las filas del banco, en el transporte público o incluso en casa. Recordó cómo siempre lo había callado, no por sumisión, sino por agotamiento. Y ahora, al ver a James, comprendió cuántas historias sepultaban en cadáveres que la sociedad había aprendido a ignorar. Cuando los soldados empezaron a alejarse, regresando a sus vehículos en un silencio disciplinado, dio un paso al frente. No sabía qué decir, y en el fondo, quizá aún no era el momento. Pero allí, por primera vez, no se sentía superior. Estaba aprendiendo. James arrancó la Harley con un movimiento suave, como si simplemente reanudara su ruta habitual. El profundo rugido del motor llenó la intersección durante unos segundos. George observó en silencio, con los brazos cruzados, a la espalda como su padre se alejaba. No hubo una despedida formal, ningún saludo, pero ambos sabían que el breve intercambio había sido suficiente. La multitud comenzó a dispersarse, los celulares dejaron de funcionar, la gente volvió a su ritmo matutino habitual, pero la energía del lugar había cambiado. Algo se había enderezado allí, no por la fuerza, sino por la presencia de alguien que había dado tanto, que casi había sido tratado como un don nadie y que casi se había convertido en otra estadística de falta de respeto público. Eva permaneció en el mismo sitio un rato, incluso después de que terminara la escena. Sintió que si simplemente daba la espalda y volvía a su rutina, estaría huyendo. Y por primera vez no quiso eludir su propia responsabilidad. Incluso redactó un breve informe en el sistema del coche patrulla, dando el incidente por cerrado. No tenía por qué hacerlo. Nadie se lo exigió, pero quería hacerlo. Detalló los hechos con precisión, sin adornos, sin intentar absolverse. Cuando su compañero le preguntó si eso causaría algún problema, simplemente respondió, «Ojalá». No era ironía, era un deseo genuino de que algo cambiara, en la policía, en los accesos y en ella misma. Antes de irse, volvió a mirar el lugar donde Harris se había detenido. El asfalto estaba marcado por dos pequeñas manchas de aceite donde había estado la moto. Pequeños detalles, pero ese día representaban algo mucho más grande. En la base militar, el regreso de George fue silencioso. No le contó a nadie lo sucedido ni registró formalmente el episodio. Era una historia que no necesitaba ser escrita, solo su memoria. Esa noche, en el cuartel, se sentó un rato frente a una vieja foto de su padre, enmarcada en una estantería metálica. Era de 1984, ambos de uniforme. James con una postura impecable y él, aún joven, a su lado, intentando imitar esa rigidez. Durante mucho tiempo, George creyó que su padre se había distanciado por frialdad, que el silencio entre ellos era dureza emocional. Pero esa mañana, frente a la Harley y la mirada fija de Harris, comprendió que el anciano siempre había sido el mismo, firme, contenido
y a la vez presente. Puede que la distancia nunca haya sido distancia. Tal vez era solo su forma de enseñar, la forma en que la vida le enseñó. Eva, en cambio, pasó los días siguientes en un estado de inquietud y reflexión a la vez. Él seguía con su trabajo, pero algo había cambiado. Su forma de mirar a los demás, su forma de acercarse, escuchar y evaluar. No era inmediata ni cinematográfica. Era sutil, más respeto en sus gestos, menos precipitada en sus conclusiones. Y fue con este ritmo que 5 días después tomó una decisión sin consultar a nadie. Condujo hasta la granja de James Harris. Fue sin uniforme, sin coche patrulla. Llevaba una caja de herramientas en el asiento del copiloto y un pastel sencillo que su madre le había enseñado a hacer. Aparcó el coche a un lado, cerca del cobertizo abierto, y no tuvo tiempo de tocar el timbre. James apareció desde un lado del campo, con las manos manchadas de grasa y un trapo al hombro. No pareció sorprendido. Simplemente la miró con la misma firmeza de antes y esperó. Eva no supo qué decir. Se quedó allí unos segundos, sintiendo el viento frío en las piernas, como si la naturaleza pusiera a prueba su determinación. James la observaba sin juzgarla, pero también sin prisa. Fue él quien rompió el silencio con una pregunta seca y práctica. ¿Sabes cómo funciona? ¿Un carburador? Ella dijo que no. Él hizo un simple gesto con la cabeza como diciendo, entonces pasa. No había allí nada de perdón. Se trataba de presencia. Entraron juntos en el almacén y durante más de 1 hora él le mostró cómo funcionaba una máquina que ya no se fabrica. Mientras hablaba, no la miraba directamente a los ojos, pero no había frialdad. Era su forma de enseñar y de escuchar, porque en el fondo sabía que esta visita decía más que cualquier disculpa. A última hora de la tarde, se sentaron a la sombra del porche, con el pastel entre ellos y 2 tazas de café recién hecho. No hablaron de lo que había sucedido en la ciudad, ni de rango, ni de errores. Hablaron de trenes viejos, del sabor de la comida cocinada en un horno de leña, del tiempo que pasaba más rápido de lo debido. Eva se fijó en las fotografías en blanco y negro colgadas en la pared de madera. En una de ellas, James estaba uniformado, de pie frente a un tanque. Parecía el mismo hombre al que ella había intentado detener, pero ahora todo en ella parecía diferente. Cuando el sol casi había desaparecido tras las montañas, ella preguntó, ¿cómo puedes soportar tanto silencio? Él pensó un momento y luego simplemente respondió, es que he visto a demasiada gente decir tonterías. Ella rió. Era la primera vez que sonreía, y en ese gesto contenido había más humanidad que cualquier discurso bonito. Eva regresó a la granja el domingo siguiente. Esta vez, agarró sus guantes de trabajo y no dijo nada. Al llegar, simplemente aparcó el coche donde estaba y caminó directo al granero, como si la rutina ya le fuera familiar. James estaba allí, empapado en grasa, intentando revivir un viejo tractor que llevaba años sin arrancar. No se giró al oír los pasos. Simplemente dijo, hay unas tenazas en el banco de trabajo. Y eso fue suficiente. Ella captó el mensaje. Durante horas, trabajaron codo con codo en silencio, como 2 desconocidos, que curiosamente ya se entendían. No necesitaban hablar de lo ocurrido en el pueblo. Había terminado no porque lo hubieran olvidado, sino porque lo habían absorbido. Y ahora, lo que importaba era el presente, la grasa en sus manos, el sonido de la llave inglesa, tiempo real, vivo, sin prejuicios. En un momento dado señaló una caja oxidada llena de tornillos desordenados y dijo, la vida es así. Si no tienes paciencia, nunca encontrarás lo correcto. Ella permaneció en silencio, pero la frase se le pegó como el polvo de un taller. James no era hombre de oratoria. Todo lo que decía era práctico y directo, pero tenía matices.
Eva empezó a comprender que cada gesto suyo tenía una historia. Cada pausa en medio de una frase escondía recuerdos que prefería mantener ocultos. Al final de ese día, antes de irse, le preguntó si podía volver. Él dijo que sí con un gesto casi imperceptible. No dijo «hasta luego», ni «me alegro de verte», pero cuando ya estaba subiendo al coche, le dijo, desde lejos, «Esta vez recuerda traer una llave de 43 centímetros». Aquello era más que una petición técnica, era un permiso, una invitación velada, una señal de que poco a poco la aceptaban. Los cambios comenzaron a aparecer discretamente, casi invisibles para quienes no prestaban atención. En la comisaría, Eva empezó a observar más y a hablar menos. Al acercarse a la gente, les miraba a la cara antes de sacar conclusiones. Ya no dependía tanto de los manuales, sino del sentido común. Un día se acercó a un hombre mal vestido, dormitando dentro de un coche viejo, frente a una farmacia. Antes le habría pedido sus documentos con tono firme, tal vez pidiendo refuerzos. Esta vez golpeó suavemente la ventanilla y le preguntó si estaba bien. Era un hombre jubilado que esperaba a que su esposa terminara la hemodiálisis. Hablaron unos minutos. Cuando ella se alejó, él dijo: «Gracias por preguntar antes de enviar». Eva solo asintió, pero sintió algo fuerte en su interior. Era la confirmación de que era diferente, no más suave, sino más justa. El tipo de autoridad que escucha primero. En el sector interno de la corporación, también empezó a revisar los informes con otros ojos. Se daba cuenta de que un colega exageraba las palabras para justificar lo que en la práctica era falta de empatía. No los confrontaba, pero los llamaba para hablar. Uno por uno, les mostraba vídeos, contaba historias. A veces mencionaba a un hombre que conoció en el campo. Nunca decía el nombre de James. Era como si quisiera proteger esa conexión de la burocracia, de la institucionalización. Pero él estaba presente en cada decisión, en cada pequeño cambio de rumbo. Y, sin darse cuenta, otros también empezaron a cambiar. Un sargento pidió revisar los protocolos de acercamiento a las personas mayores. Un agente sugirió formación emocional para los recién llegados. Las ideas surgieron poco a poco, como semillas que ella no sabía que había plantado. Y, mientras tanto, la granja de James seguía igual, silenciosa, con olor a aceite y café, y con una Harley, siempre lista para salir al amanecer. George tardó casi 3 semanas en aparecer en la granja. No avisó a nadie, simplemente aparcó el camión militar fuera y se quedó dentro del vehículo unos minutos, con el motor apagado y las manos apoyadas en el volante. Dentro, James limpiaba los inyectores de la Harley, concentrado como siempre. Al oír pasos acercándose, no levantó la vista. Simplemente dijo: «Te tomaste tu tiempo». Eso fue todo. George se sentó en un banco de madera cerca de la pared y guardó silencio. Los dos permanecieron allí, en el mismo espacio, durante más de media hora sin intercambiar una palabra. Y, de alguna manera, eso ya era una conversación. James le ofreció un vaso de agua. George aceptó. Luego señaló la parte de la motocicleta donde trabajaba su padre y dijo: «Ese modelo me dio problemas en Kandahar. La bomba de gasolina siempre se rompía». James sonrió por primera vez. Una sonrisa breve, casi imperceptible, pero sincera. Y allí, por fin, empezaron a reconocerse como dos hombres que tenían mucho más en común de lo que creían. La conversación fluyó lentamente. Surgieron viejas historias, recuerdos de la base, nombres de soldados que ambos habían conocido. James mencionó que aún conservaba cartas de cuando George era recluta. George admitió que nunca las había contestado por orgullo. Ninguno de los dos se disculpó, pero no fue necesario. Cada frase pronunciada en aquel taller era un ladrillo colocado sobre una tierra que parecía estéril desde hacía años.
Y sin embargo construyeron, sin planificación, sin arquitecto, solo con presencia. Al caer la noche, James encendió una pequeña lámpara que colgaba de un cable suelto. La tenue luz iluminó el banco de herramientas, pero dejó el resto del cobertizo en sombras. Era simbólico, aunque no hicieron comentarios. Lo esencial estaba claro, el resto podía esperar. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, con una ligera brisa que atravesaba los campos que rodeaban la granja. James ya se había despertado antes del amanecer, como siempre. George había dormido plácidamente en el viejo sofá de cuero del salón, sin preguntar, sin ser invitado. Simplemente se quedó, como si por fin hubiera comprendido que aquel era un lugar que aún lo recibía con los brazos abiertos. Al oír el rugido del motor, George abrió los ojos y vio a su padre ya subido a la Harley, probando el embrague con precisión casi quirúrgica. Sin decir nada, James señaló con la barbilla la moto de repuesto, una vieja Yamaha, aparcada cerca del granero. George sonrió y comprendió el mensaje. En menos de 10 minutos, los dos estaban listos. Y se marcharon, sin rumbo, sin explicaciones. Condujeron por caminos rurales con el viento en la cara y kilómetros de silenciosa complicidad entre ellos. No necesitaban hablar. Cada curva era una respuesta, cada subida un recuerdo superado. Para George, ese viaje fue más que un paseo, fue un regreso, un reconocimiento, y para James fue como revivir algo que creía perdido. La oportunidad de caminar junto a la persona que creó, aunque fuera de una manera dura y distante. Pasaron por campos que no necesitaban subtítulos, por lugares donde el tiempo parecía transcurrir lentamente. En un tramo de tierra, George se detuvo unos minutos y simplemente observó a su padre acelerar en línea recta, con el cuerpo encorvado, como si aún tuviera 30 años. No se trataba de velocidad, se trataba de libertad, y de un tipo de amor que no grita, sino que resiste. La historia no tardó en difundirse por las redes sociales locales. Bastaron 2 breves vídeos grabados por testigos el día de la detención para que se difundiera la imagen de James, silencioso en su motocicleta y rodeado de patrullas. Las imágenes no mostraban la llegada de los agentes ni la conversación con su hijo, pero sí mostraban lo suficiente: el rostro sereno de un anciano tratado con recelo, los gestos duros del policía, la incomodidad de los curiosos. En menos de 48 horas, la comisaría empezó a recibir correos electrónicos, mensajes e incluso cartas, algunas con duras críticas, otras con historias similares. Personas de otras ciudades empezaron a comentar: padres, abuelos, veteranos. El caso tocó una vieja herida. No se trataba solo de un error. Se trataba de una cultura de desconfianza en la vejez y de cómo la autoridad, cuando se usa sin escuchar, puede convertirse en una violencia sutil pero profunda. La dirección de la corporación reaccionó como se esperaba, primero con silencio, luego con declaraciones oficiales genéricas. Pero fue la propia Eva quien inició un movimiento diferente. Convocó una reunión interna y presentó el informe completo de lo sucedido, sin evadir ni suavizar su postura. Mencionó el nombre de James, mostró fotos y dijo quién era. Explicó lo que había averiguado, sin hacerse la víctima, pero con firmeza. El comandante, un hombre acostumbrado a informes fríos, escuchó todo sin interrumpir. Al final, guardó silencio unos segundos y simplemente dijo: revisemos los protocolos. En los meses siguientes se implementaron nuevas directrices. Se creó un módulo específico para el trato respetuoso con las personas mayores y los veteranos. Y, en colaboración con Fort Carson, se inició un programa de capacitación conjunto. Ningún comunicado institucional mencionó directamente el caso de Harris, pero todos, dentro y fuera de la corporación, lo sabían.
era gracias a él. Eva nunca volvió a acercarse a una persona mayor de la misma manera. No por miedo a equivocarse, sino porque empezó a ver algo que antes simplemente no podía ver. Empezó a notar sus pequeños gestos, la forma en que sostenían un bastón, el cuidado con el que doblaban los documentos, la forma en que dudaban antes de responder a una pregunta autoritaria. Comprendió que no era lentitud ni desorientación, sino dignidad que intentaba no ser aplastada. Empezó a detenerse en las panaderías durante su patrullaje para hablar con los veteranos que siempre se sentaban en las mesas del fondo. No lo hacía por obligación, era instinto, era gratitud. A veces escuchaba historias de guerra, otras veces historias de pérdida. Una mañana, un hombre de 89 años lloró al decir que ya nadie le preguntaba su nombre. Eva escuchó, contuvo las lágrimas y prometió volver la semana siguiente. Y lo hizo. Lo que había cambiado en ella era interno, pero se contagiaba a través de sus gestos, decisiones y miradas. Había nacido un nuevo tipo de autoridad, ya no basada en el control, sino en el cuidado. Y precisamente por eso, su liderazgo empezó a hacerse notar. Jóvenes reclutas pedían acompañarla en las patrullas. Querían entender cómo lograba calmar las situaciones sin alzar la voz. Nunca respondía con fórmulas, solo decía, primero escucha, luego decide. No era algo que se enseñara en clase, se aprendía en la práctica y, en el fondo, lo sabía. Nada de eso habría sucedido si no se hubiera detenido en esa esquina esa mañana. Lo que parecía un error imperdonable se había convertido en un punto de inflexión. Y aunque no buscaba reconocimiento, lo que allí construía cada día era el tipo de legado que no cabe en las estadísticas. En la granja, nada parecía haber cambiado. El portón seguía oxidado, el pasto tenía las mismas cercas de alambre torcidas y el granero aún desprendía ese olor a aceite viejo mezclado con madera húmeda. Pero dentro de James había una diferencia, no visible, pero presente. Nunca había sido de celebrar victorias ni de guardar rencor. Lo que sucedió ese día en la avenida no se convirtió en un trofeo, se convirtió en un recuerdo, y él sabía dónde guardar ese tipo de cosas, entre muchas otras que había aprendido a llevar sin problemas. Siguió despertándose antes del amanecer, revisando las máquinas, cuidando lo que era suyo. Pero ahora las visitas eran más frecuentes. Algunos veteranos comenzaron a aparecer. Algunos venían solo a escuchar, otros a conversar. Nadie concertaba citas, nadie pedía demasiados permisos. Era como si supieran que había alguien allí que no juzgaba, solo escuchaba. Eva regresó varias veces, nunca por obligación, y James, poco a poco, empezó a abrirse camino. Le mostraba radios viejas, fotos del batallón, una cantimplora abollada de una misión en Oriente Medio. Cada objeto era una historia que contaba sin adornos. Así se comunicaba con lo real. Un día llevó a un pequeño grupo de reclutas a escuchar a James. Al principio se resistió. No le gustaba dar ejemplo, pero acabó accediendo. Se sentó a la sombra del cobertizo, con un vaso de agua y los ojos entornados. Habló de disciplina, de no actuar nunca con prisas, de no confundir autoridad con arrogancia. Nadie tomó notas, y sin embargo, todos se marcharon con más satisfacción que en una conferencia a puerta cerrada. James no buscaba eso, pero sin quererlo se había convertido en un punto de referencia, una brújula silenciosa en medio de un tiempo ruidoso. Con el paso de los meses, la historia desapareció de las redes sociales, como todo lo que se vuelve viral. Pero lo que quedó no se olvidó, se absorbió. James siguió siendo el hombre de siempre, tranquilo, preciso, firme. La diferencia era que ahora algunos ojos sabían cómo verlo. Seguía conduciendo su Harley por las mañanas, recorriendo las mismas rutas con la misma mirada fija al frente, pero de vez en cuando alguien saludaba. Un joven camionero le levantaba el pulgar.
Una señora en la parada de autobús asentía discretamente. Pequeños gestos, signos de reconocimiento que nunca pidió, pero que en el fondo tal vez siempre mereció, no por vanidad, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo veían no como un obstáculo en el camino, sino como alguien que ya había allanado gran parte del camino que otros ahora recorren. Una mañana cualquiera, una de esas en las que el cielo ya está despejado y el aire huele a tierra mojada, James detuvo su moto frente al mismo cruce donde todo ocurrió. El semáforo estaba en verde, pero redujo la velocidad y se quedó allí unos segundos, como si sintiera la vibración de todo lo que ese trozo de asfalto había almacenado. Era el mismo lugar, la misma moto, el mismo hombre, pero ahora todo parecía diferente. Un niño, desde la acera, lo señaló y le preguntó a su madre en voz baja: «¿Quién es ese de ahí?». La mujer respondió algo simple: «Es un caballero importante». James no escuchó. No hacía falta. El volante giró y él siguió adelante. Pero ese instante permaneció allí, suspendido en el aire, como si la ciudad, por fin, hubiera aprendido a respetar lo que antes había pasado desapercibido. No sabía cuánto le quedaba por recorrer, pero sabía que hasta el último kilómetro seguiría igual, con la espalda recta, el motor a punto y la mirada fija en el horizonte. Eva siguió visitando la granja de vez en cuando, nunca según un horario fijo, nunca con un aviso. A veces yo recogía un pastel, a veces simplemente me acercaba a ayudar con algo en el granero. Su relación nunca se convirtió en una amistad cercana, de esas en las que se habla a diario o se intercambian mensajes, pero había un respeto discreto, forjado con paciencia y presencia. James confiaba en ella, no con palabras, sino con gestos. La dejaba trabajar con las herramientas, cuidar de los caballos, recoger piezas en el pueblo, pequeños permisos que no le daba a cualquiera. Y Eva, a su vez, sabía que ya no tenía que demostrarle nada, ni a él, ni a sí misma. El error que había cometido esa mañana había sido real, pero lo que hizo después fue más grave, y eso, en el fondo, era lo que realmente importaba. Fue una tarde nublada cuando llegó con un sobre en la mano, una invitación. La empresa estaba organizando un programa de formación interna centrado en la empatía, la escucha y el trato humano. Querían que James participara como invitado especial. Escuchó atentamente, pero no respondió de inmediato. Jugueteó con un viejo carburador durante unos minutos más, como si la invitación necesitara asentarse en su interior antes de ser respondida. Finalmente dijo: «Si vas a dar clases, tienes que arreglar algo. Una habitación cerrada me da sueño». Eva sonrió. Era un sí, no del tipo pomposo, sino del que sale de alguien que solo habla cuando tiene algo que decir. Ella le dio las gracias, pero él ya había vuelto al motor, como si todo esto fuera un día cualquiera. Pero no lo era, porque ahora, alguien que una vez había sido etiquetado como un problema, estaba siendo llamado a enseñar soluciones. La primera reunión del nuevo programa se programó para un sábado por la mañana en la propia base de Fort Carson. En lugar de una sala con proyector y filas de sillas, optaron por un espacio abierto en el patio, con bancos de madera y algunas lonas para protegerse del sol. Cuando James llegó, no hubo discurso de presentación. No le gustaba ese tipo de cosas. Vestía la misma vieja chaqueta de cuero, un sombrero desgastado y llevaba una caja con piezas desmontadas de una Harley. Lo colocó todo sobre la mesa improvisada, miró a los 10 agentes sentados frente a él y comenzó a hablar. No de respeto, empatía ni justicia, sino de cojinetes, engranajes, holguras y ruidos. Poco a poco, los participantes empezaron a comprender. No solo hablaba de motores, hablaba de personas. Si fuerzas la pieza equivocada en la ranura correcta, se rompe y pierdes ambas, dijo, sosteniendo un cilindro en la mano. Nadie le quitó los ojos de encima.
Esto no era una conferencia, esto era aprendizaje vivo, concreto. Eva estaba atrás, observando en silencio, como siempre hacía a su lado. Vio cuando un recluta preguntó si esto también era útil para tratar con personas. James se detuvo un segundo, volvió a guardar el cilindro en la caja y respondió: es más útil para las personas que para las máquinas. Las máquinas, si cometen un error, cambian. Las personas no. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio anterior. Era un silencio de absorción, de verdad, de comprensión que entra no por la cabeza, sino por el pecho. En ese patio, ese día, James enseñó más que cualquier manual. Y nadie salió igual. James nunca hablaba de aquella mañana en la base, ni a Eva ni a George. Conducía a casa como siempre, en silencio, con el motor de la Harley zumbando como un latido al ralentí. Guardó la caja de repuestos, se lavó las manos con calma y se sentó en el banco del porche contemplando el prado. Era sábado por la tarde, y lo único que oía era el canto de los pájaros que volvían a sus ramas. Para él, aquel día había sido importante, pero no por vanidad. Era porque, en el fondo, sentía que algo le había sido transmitido, no como una lección, sino como un recuerdo. Y quizá, para un hombre como él, eso era lo más cerca que estaría de dejar una herencia. No de posesiones, sino de ideas, de actitud, de una forma de existir en el mundo sin ostentación, pero con presencia. La semana siguiente, George apareció con algo en las manos. Un sencillo marco de madera sin tratar, con una foto antigua en el centro. Era una foto de los dos, uno al lado del otro, tomada en su primera misión juntos, padre e hijo, aún jóvenes, sucios de polvo y marcados por el cansancio, pero con la mirada fija. James la miró unos segundos, cogió el clavo y el martillo y colgó el marco junto a la puerta del taller. No dijo nada. Pero esa noche, George vio la luz del cobertizo encendida más tiempo del habitual. Esa foto, allí, no era solo un recuerdo, era un reconocimiento. Era la confirmación de que, a pesar de los silencios, las ausencias y los años separados, el vínculo entre ellos seguía en pie, áspero pero sólido, como un trozo de hierro que sobrevive al tiempo. Con el tiempo, las visitas de Eva se hicieron menos frecuentes, no por descuido, sino por respeto. Entendía que había momentos en que el silencio era la mejor manera de continuar una historia. James tampoco exigía asistencia. Era de los que entendían que los verdaderos vínculos no se miden por la frecuencia, sino por la constancia silenciosa. De vez en cuando dejaba una bolsa de café colgada en la verja, junto con una jarra de barro o un libro viejo que encontraba en librerías de segunda mano. Pequeños gestos, como diciendo: pensé en ti, pero sin invadir tu espacio. Y él lo comprendía. Continuó su rutina con la misma disciplina de siempre, aunque su cuerpo empezaba a mostrar signos de la edad. Movimientos más lentos, visitas más espaciadas al cobertizo. Pero su esencia, esa serena firmeza, permanecía intacta. La Harley, que siempre había sido su fiel compañera de camino, empezó a salir con menos frecuencia. No por fallos mecánicos, sino porque ya no sentía la necesidad de estar lejos tanto. La carretera, que antes parecía el único lugar donde podía ser visto sin ser juzgado, ahora se había expandido hasta convertirse en su propio hogar. Por primera vez en años se sentía en paz allí. Las visitas de veteranos continuaron, menos frecuentes, pero siempre llenas de significado. Algunos venían solo a tomar un café y se marchaban sin decir nada. Otros dejaban cartas. En una ocasión, un joven de la ciudad llegó con su abuelo, quien quería agradecerle personalmente lo que Harris representaba. James, como siempre, no respondió con largas palabras.
Simplemente estrechó la mano del hombre, lo miró a los ojos y le ofreció un banco a la sombra. Eso era todo lo que necesitaba decir, y para quienes sabían escuchar, eso era mucho. Era una mañana gris, con niebla baja y olor a hierba mojada, que James emprendió el que sería su último viaje en moto. No se lo contó a nadie, no dejó ninguna nota, simplemente hizo lo de siempre. Preparó el café, se puso la chaqueta, revisó el aceite y arrancó la Harley con el mismo cuidado de siempre. Los pájaros ni siquiera habían empezado a cantar cuando cruzó la puerta de la granja. Las llantas marcaban el suelo mojado y el sonido del motor se desvanecía poco a poco en el camino de tierra. James no tenía destino, tenía una dirección, y quizás eso le bastó. Condujo durante casi una hora, pasando por los mismos puntos de siempre, como despidiéndose con la mirada, del campo, de las curvas, de los recuerdos que dejaba dispersos por el camino. Nadie lo vio detenerse en lo alto de la colina, cerca de la curva de los eucaliptos. Solo la moto fue encontrada horas después, perfectamente apoyada en el caballete, y él, sentado junto a ella, con las manos en las rodillas, como si acabara de parar a descansar un poco. George fue el primero en llegar. Vio el cuerpo de su padre allí, tranquilo, sin señales de dolor ni esfuerzo. Tenía los ojos cerrados, la expresión serena. Su chaqueta estaba doblada a su lado, el casco en el suelo. Nada estaba fuera de lugar. No había conmoción, ninguna escena, solo silencio. Un silencio que lo decía todo. No se fue rodeado de gente, pero tampoco se fue solo. Se llevó consigo el respeto de todos los que alguna vez aprendieron algo de él, aunque nunca intercambiaron una palabra. Eva llegó después, conduciendo despacio, con los ojos húmedos, no pero firmes. Se sentó en el borde del bosque, al otro lado de la carretera. No gritó, no dijo nada. Se quedó allí, observando ese final que parecía más un aterrizaje que una despedida, y pensó, por primera vez, que tal vez hay muertes que no son el final, son solo una forma diferente de seguir estando presente. No hubo funeral público, fue un entierro sencillo, en la propia granja, como había pedido muchos años antes, sin banderas, discursos, ni música, solo la tierra que volvía a la tierra, entre los árboles que él mismo había plantado cuando aún tenía fuerzas para cavar. Solo estaban allí sus seres más cercanos, George, Eva, 2 veteranos y el chico del pueblo que se había llevado a su abuelo hacía mucho tiempo. Se pronunciaron pocas palabras y nadie se sintió obligado a llenar el vacío con tributos forzados. Así era exactamente como James lo habría deseado. Directo, tranquilo y sincero. George se tomó su tiempo. No había prisa, había respeto. Y cuando todos se fueron, se sentó un rato más al borde de la tumba poco profunda, contemplando el horizonte que su padre tanto había contemplado durante su vida. Al irse, solo se llevó su chaqueta, su reloj y un tornillo de latón de su vieja Harley. Esto es suficiente, se dijo a sí mismo, sin necesitar nada más. La noticia no llegó a los periódicos, pero se extendió como solo se extienden las cosas que realmente importan, de boca en boca, con el tiempo, con peso, con verdad. En la ciudad, la gente mayor empezó a contar más, historias sobre el coronel motociclista. Algunos decían que salvó a todo un pelotón, otros que arregló más máquinas de las que se podían contar. Pero lo que todos recordaban de verdad era su actitud, cómo hablaba poco, escuchaba mucho y nunca alzaba la voz para imponerse. En la comisaría, el tablón de anuncios de la sala de entrenamiento tenía una foto suya en blanco y negro junto a una frase escrita a mano por Eva. Antes de dar órdenes, aprende a escuchar. No quedó registrada. Nadie pidió permiso y nadie lo tomó, porque incluso cuando estaba ausente, James seguía ahí.
en pequeños gestos, en decisiones discretas y sobre todo en el recordatorio de que el respeto no se exige, se gana, viviendo con dignidad hasta el final. George regresó a la base poco después, tan rígido como siempre, pero algo en su interior ya no era el mismo. Empezó a hablar menos durante el entrenamiento y a escuchar más. Revisó algunos protocolos que antes había defendido a capa y espada. Dejó que los demás opinaran. No se trataba de volverse blando, sino de comprender que la firmeza no tiene por qué ser dura. En su cuartel, la foto que colgaba junto a su escritorio se convirtió en lo primero que miraba al despertar y lo último antes de dormir. Algunas noches escribía cartas que no enviaba. Simplemente las dejaba en el fondo de un cajón. Mensajes cortos, como notas internas. A veces contándole cómo había sido su día, otras pidiéndole consejo en silencio. Era una forma de mantener a su padre cerca, incluso sin su presencia física. No buscaba respuestas, solo necesitaba seguir hablando con él, como habían aprendido a hacerlo, a través de la acción. Eva, a su vez, empezó a ser invitada a hablar en otras unidades sobre conducta humana. Siempre rechazaba invitaciones formales con discursos y audiencias. Prefería reuniones pequeñas, círculos de conversación, espacios donde pudiera hablar mirando a la gente a los ojos. Nunca se presentó como la policía que cometió un error. Dijo que no quería ser recordada por su error, sino por lo que hizo después. En su escritorio guardaba una pequeña foto de la granja. No era de James, sino del taller, con las herramientas colgadas y el trapo de grasa en el banco. Para ella, ese espacio representaba todo lo que necesitaba cambiar. Silencio, escucha y trabajo honesto. A veces, al terminar una conversación con los recién llegados, decía: «Con suerte, encontrarás a alguien como él en tu vida. Solo no cometas el error de verlo demasiado tarde». Incluso quienes no conocían la historia sentían el peso de lo que decía, porque la verdad la reconocemos sin que nadie tenga que explicarla. Con el tiempo, las historias sobre James se convirtieron casi en leyendas locales. Pero, a diferencia de tantas otras, esta no necesitaba exageraciones para ser recordada. Bastaba con que alguien contara cómo se comportaba, cómo manejaba cada situación con la precisión de quien no desperdicia palabras ni gestos. Los jóvenes del pueblo empezaron a preguntar más sobre él. Algunos curiosos fueron al taller solo para ver de cerca el lugar donde todo sucedió. La Harley permaneció allí, silenciosa, limpia, con las ruedas infladas, como si aún esperara a su dueño para dar otro paseo. Nadie se atrevió a tocarla. Era como si también hubiera comprendido que su misión ahora era permanecer inmóvil, no como una reliquia, sino como un símbolo. No había ninguna placa que explicara su importancia. Quienes sabían, sabían. Quienes no, lo sentían. Una tarde, un niño pasó por la granja con su abuelo y preguntó por qué aquella vieja motocicleta siempre estaba en el mismo sitio. El abuelo se detuvo. Observó con atención, respiró hondo y respondió: «Porque hay personas que, incluso estando quietas, aún pueden enseñarnos mucho». El niño no comprendió de inmediato, pero permaneció en silencio, como si hubiera captado algo sin necesidad de traducir. Esta fue la fuerza que James dejó, no la de la imposición, sino la de la presencia. Una presencia que no necesitaba ser anunciada ni defendida, solo recordada. Y más que eso, practicada, en cada acercamiento hecho con respeto, en cada orden dada con empatía, en cada silencio sostenido con dignidad. Este fue el tipo de legado que dejó, y la ciudad, poco a poco, aprendió a perdurar. Con el paso de los años, se hizo evidente que James Harris no necesitaba estatuas, nombres de calles ni homenajes en plazas públicas. Su recuerdo perduró de otra manera, en los detalles, en la forma en que algunos policías empezaron a hablar con más calma,
en la costumbre de esperar 2 segundos antes de dar una orden, en la precaución de preguntar antes de asumir, incluso en los pequeños actos de los habitantes de la ciudad, como ayudar a una persona mayor a cruzar la calle sin mirar el reloj o escuchar una historia contada por tercera vez sin interrumpir. Era como si hubiera dejado un código invisible, accesible solo para quienes estuvieran dispuestos a ver más allá de la superficie, y quienes aprendieron de él, incluso sin conocerlo personalmente, llevaban este código en el cuerpo. Eva solía decir que James nunca fue un héroe de película. No salvaba multitudes, no pronunciaba discursos en batallas, no aparecía en titulares. Pero era el tipo de hombre que cambiaba el entorno con solo estar allí, y que con el tiempo hacía que otros también quisieran cambiar. A veces se preguntaba si habría tomado un camino diferente si ese encuentro no hubiera sucedido. Y siempre llegaba a la misma respuesta: sí, lo habría hecho, pero habría ido a ciegas. El error con James fue lo que la hizo abrir los ojos, no a los protocolos, sino a las personas. Y cuando se sentó sola en casa, con una taza de café y su uniforme colgado en la silla junto a ella, recordó el taller, el sonido de las herramientas, ese silencio lleno de significado, y comprendió, una vez más, lo que quería decir cuando dijo: no puedes cambiar a la gente. Eso se quedó con ella como un tatuaje, invisible, pero permanente. En los años siguientes, la granja permaneció en pie. La madera del porche se oscureció con el tiempo. Algunas tejas se desprendieron y la maleza creció alrededor de las cercas, pero a nadie se le ocurrió venderla. Era como un hito en el tiempo, una cápsula de lo que realmente importaba. George la mantuvo al mínimo, no por apego al lugar en sí, sino por lo que significaba. A veces llevaba a sus nietos, los dejaba corretear por los cobertizos, les mostraba las herramientas viejas y simplemente decía: aquí vivió un hombre justo, nada más. No exageraba, no convertía a su padre en un mito, solo quería que la gente supiera que existía, que vivía con rectitud, que no tenía que gritar para ser escuchado, y que al final era respetado por lo que era en el silencio de sus días. Eva también siguió adelante con su vida. Se mudó a otra ciudad, ascendió, pero nunca dejó de llevar a James consigo. De vez en cuando, en los momentos difíciles, recordaba el almacén, la Harley, el café tibio, servido sin ceremonias, y la sensación de estar frente a alguien que había visto el mundo derrumbarse y aún así eligió no endurecerse. Nunca volvió a mirar a una persona mayor de la misma manera. Nunca habló con prisas cuando sentía que alguien necesitaba ser escuchado, y cada vez que un nuevo compañero comentaba lo bien que manejaba las situaciones tensas, sonreía levemente y respondía: aprendí de alguien que sabía esperar. Nunca entraba en detalles, no los necesitaba. James, para ella, no. Era un recuerdo, era una referencia, una brújula moral, un ejemplo que aplicaba en las pequeñas cosas, donde, en el fondo, sucede la vida real. La motocicleta de James, con el tiempo, se convirtió en parte del paisaje de la granja. Permanecía allí, en el mismo lugar, con el asiento cubierto por una tela vieja para protegerla del sol. Ninguno de los nietos se subió nunca, no porque se lo prohibieran, sino por respeto. Era como si, incluso sin decirlo en voz alta, todos comprendieran que era más que una motocicleta. Era una extensión del propio James, un objeto que ya no necesitaba moverse, porque ya había llevado a su dueño exactamente a donde necesitaba ir. Un día, uno de los niños le preguntó a George si su abuelo era un héroe. Pensó un momento y respondió con calma: héroe no, solo un hombre que sabía lo que hacía, y lo hacía sin fanfarrias. El niño no respondió.
Solo asintió y miró la Harley como si hubiera algo más grande allí de lo que podía entender, y tal vez lo era. Al otro lado, en una ciudad vecina, Eva daba clases ocasionales a oficiales nuevos. Nunca se presentó como instructora. Prefería que la llamaran solo por su nombre. Cuando contaba sus experiencias, nunca empezaba con el caso de James, pero en algún momento siempre llegaba allí. Y fue en este punto de la historia que el silencio se apoderó de la sala. Nadie la interrumpió. No era una historia triste ni dramática, era simplemente una historia real, sobre ver al otro, sobre cómo el ego puede cegarnos y cómo a veces hay que cometer grandes errores para aprender bien. Al final de la clase, dejaba una foto del taller sobre la mesa con la frase que él le enseñó: antes de dar órdenes, escucha. Algunos copiaban, otros solo miraban, pero todos, sin excepción, salían de la sala diferentes de cómo entraron. Y esa, para ella, era la única justicia que valía la pena. Con el paso del tiempo, muchos de los que conocieron a James envejecieron, se mudaron y siguieron adelante con sus vidas. Pero de vez en 1900, cuando alguien regresaba a la granja, algunos para dejar flores, otros simplemente para caminar hasta el granero y sentarse en silencio unos minutos. Era como visitar un lugar sagrado, pero sin ceremonia. No se cerraban las puertas, ni se colocaban placas. No era un monumento conmemorativo, era simplemente una granja normal y corriente, tal como la había dejado, con las herramientas organizadas, el taller limpio y la sensación de que en cualquier momento podría pasar, limpiándose las manos con un trapo sucio y preguntando si alguien ya había revisado el aceite. Y quizás fue precisamente esta falta de formalidad lo que la hacía tan real. No se recordaba porque fuera grandiosa, se recordaba porque era lo correcto. Eva regresó sola una vez. Era mayor, su cabello empezaba a mostrar las primeras canas y su uniforme aún estaba impecable. Caminó lentamente hasta la entrada del almacén. Se detuvo frente al banco de trabajo, rozó la superficie de madera con la mano y respiró hondo. Se quedó allí unos minutos, sin decir nada. Luego dejó una pequeña nota doblada sobre la mesa, junto con un llavero de motocicleta que había encontrado en un mercadillo. La nota decía: gracias por enseñarme lo que la academia no me enseñó. Gracias por callarme justo en el momento justo. No la firmó. No le hacía falta. Salió del almacén, miró la motocicleta aparcada junto a la casa y antes de irse dijo en voz baja: ahora lo entiendo. Y allí, entre la madera desgastada, el olor a grasa y el sonido del viento, quedó claro que algunas historias no necesitan ser contadas 1000 veces. Basta con que una persona haya aprendido de ellas, para que nunca desaparezcan. Años después, un joven agente que empezaba se topó con el nombre de James Harris, garabateado en el margen de un viejo cuaderno que Eva había usado. Preguntó quién era. La respuesta llegó en forma de historia. No con todos los detalles, pero sí con lo esencial. Un hombre que había sido desacreditado, respetado y que había enseñado más, callando que gritando. El joven no lo entendió todo de inmediato, pero se le quedó grabado. Empezó a preguntarse qué significaba escuchar de verdad a alguien, qué significaba actuar con autoridad sin humillar, y poco a poco empezó a adoptar este patrón, no porque alguien se lo dijera, sino porque tenía sentido para él. Ese era el tipo de influencia que tenía James, silenciosa, profunda, contagiosa. No venía de arriba, venía de dentro. George, por su parte, nunca permitió que la historia de su padre se convirtiera en algo idealizado. Cuando le preguntaban por James, decía: era solo un hombre que hacía lo correcto cuando nadie lo veía. Y eso bastaba. Nunca escribió una biografía, nunca publicó nada,
prefería que la gente lo descubriera poco a poco, a través de conversaciones, acciones y gestos que pasaban desapercibidos. Quizás porque sabía que su padre nunca habría aceptado ser convertido en un símbolo. Pero, irónicamente, lo fue. No por elección propia, sino como consecuencia de vivir con integridad durante el tiempo suficiente. George no buscaba que el nombre Harris fuera recordado. Solo esperaba que el ejemplo continuara. Y por mucho que el tiempo amarilleara las fotos y olvidara los nombres, sabía que mientras alguien dejara de humillar, de actuar por impulso, de tratar a alguien como si fuera desechable, el viejo seguiría ahí. Una mañana, años después de la muerte de James, Eva regresó a la ciudad por trabajo. No se lo dijo a nadie, ni planeó nada. Solo estaba de un paso, pero al girar en una calle cerca de la antigua avenida central, tuvo un impulso y desvió su ruta. Detuvo el auto en la misma intersección donde todo comenzó. El semáforo seguía allí. Las aceras estaban casi iguales, pero todo parecía más tranquilo, más ligero. Salió del auto, se apoyó discretamente en la farola y observó. Los autos pasaban, la gente iba y venía. Nadie parecía notar que este era un lugar extraordinario y, en cierto modo, eso la tranquilizó, porque no necesitaba ser un monumento. Bastaba con estar allí, vivo en la memoria de quien lo necesitara. Cerró los ojos por unos segundos, respiró hondo y sonrió para sí misma. Este era el ciclo cerrándose, no con pompa, sino con conciencia. Esa misma semana, George decidió visitar el taller de la granja. Hacía tiempo que no lo visitaba. Estaba limpio, afeitado, pero con el mismo aspecto de siempre. Entró despacio, como si entrara en una capilla. Pasó los dedos por las herramientas, manipuló los engranajes, abrió la vieja caja de madera que su padre usaba para guardar tornillos separados por tamaño. Dentro encontró una nota que nunca había visto. Era una hoja de papel doblada, escrita con la firme letra de James. Decía: si estás leyendo esto, está listo. El resto ya lo sabes. No había fecha, ni instrucciones, solo eso. George sonrió, cerró la caja con cuidado y se sentó unos minutos en la silla de lona que aún crujía al más mínimo movimiento. Miró el taller y comprendió. Su padre tenía razón. El resto ya lo sabía. Con el tiempo la historia de James Harris se desvaneció en la conversación, como todo aquello que es demasiado real para convertirse en leyenda. Pero en cada rincón que recorría había señales. Un cartel torcido en la pared de la comisaría con la frase «Escucha antes de actuar». Una vieja motocicleta aparcada en un campo. La mirada atenta de un joven policía a un hombre silencioso. Una taza de café servida lentamente en una cocina sencilla. Y sobre todo, el silencio. El tipo de minutos, silencio que no te incomoda, que te calma, porque es el silencio de quien sabe, de alguien que ha vivido, de alguien que ya no necesita demostrar nada. George sabía que un día las marcas físicas desaparecerían, pero también sabía que los valores, cuando se viven con constancia, son más difíciles de borrar. Son como clavos en madera seca, clavados profundamente, donde el tiempo no puede llegar. Eva también lo sabía. Sabía que, aunque las nuevas generaciones no conocieran a James, cada decisión que tomaba con más atención, cada acercamiento que hacía con más cuidado, era una forma de mantenerlo cerca, y no solo por gratitud, sino porque había funcionado, había salvado situaciones, había evitado desastres, había rehumanizado las relaciones. No era un homenaje, era continuidad, era el tipo de justicia que no depende de leyes, solo de quienes deciden ser mejores después de cometer errores. En una de sus últimas sesiones de capacitación, Eva terminó diciendo: el respeto no se pide, primero se ofrece, y luego mostró la foto del taller. Eso fue todo. Los estudiantes entendieron.
Y ella supo que allí otra parte de él seguiría viva, no en fracasos ni en citas, sino en pequeñas acciones verdaderas, las que el propio James reconocería como misión cumplida. En los años siguientes, nadie supo exactamente cuándo la granja quedó vacía. La maleza creció, las cercas se cayeron poco a poco y el tiempo pasó factura. Pero el taller, curiosamente, resistió, quizás por suerte, quizás por el cariño de quienes pasaban, o quizás porque algunos lugares retienen demasiada energía como para derrumbarse por completo. Dentro, todo permaneció en el mismo sitio: el banco, las herramientas, el trapo engrasado, el olor a aceite viejo. La Harley, estacionada, ya no brillaba, pero aún inspiraba respeto. Era como un centinela silencioso, protegiendo la memoria de alguien que nunca tuvo que alzar la voz para ser recordado. Un día, un grupo de jóvenes pasó por allí camino a un proyecto escolar sobre la memoria viva. Le preguntaron a un hombre de la ciudad por la granja y escucharon: allí vivía un hombre que enseñaba sin dar lecciones. Incluso llegaron hasta la puerta y observaron todo desde la distancia. No saltaron, no invadieron. Simplemente se quedaron allí un rato, en silencio. Al irse, uno de ellos dijo: hay lugares que te hablan sin decir nada. Y era cierto, porque lo que James Harris dejó atrás no fue una historia de medallas. Fue una forma de ser, una postura, un recordatorio de que escuchar vale más que gritar, y que, incluso en los días más difíciles, todavía es posible actuar con honor, sin necesidad de ser visto. Y así continuó, incluso después, en cada persona que aprendió de lo que allí ocurrió, en cada silencio que se convirtió en gesto, en cada autoridad que eligió ser humana, y en cada camino donde un hombre, firme en su motocicleta, dejó huella no con palabras, sino con presencia. Porque al final, James no fue recordado por haber sido grande, sino por nunca haber sido pequeño ante lo que realmente importaba.